Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir trabajando algunos conceptos relativos a la unidad de matemática financiera y más concretamente propiedades de los logaritmos, ya que es fundamental su dominio para poder emprender actividades relacionadas con esta unidad. Las propiedades vamos a presentarlas a continuación. Bien, dos números distintos tienen logaritmos distintos. Si P es distinto, mayor o igual que Q, entonces el logaritmo en base a de P va a ser distinto del logaritmo en base a de Q. Ejemplo, logaritmo decimal de 2 es distinto del logaritmo decimal de 3. En ningún caso van a poder ser iguales si tienen la misma base de los logaritmos y los números son distintos. Otra propiedad es el logaritmo de la base es 1, es decir, el logaritmo de A en base a de A es 1, efectivamente, porque recordamos, logaritmo es la base elevada al logaritmo es igual al argumento. Entonces tenemos A elevado a 1 es igual a A. Pues efectivamente, ¿no? Cumple la propiedad. Aquí tenéis algunos ejemplos. Vamos con la propiedad número 3. El logaritmo de 1 es 0, sea cual sea la base. Y eso ya lo estuvimos viendo en el vídeo anterior de esta serie de vídeos de matemática financiera. Puesto que, acudiendo a la definición, A elevado a 0 es 1. Claro, cualquier número elevado a 0 es 1. Así es como se cumple esta propiedad. Vamos con la siguiente. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. Fijaos, siempre y cuando tengamos, por supuesto, la misma base de los logaritmos. Logaritmo en base a de x sub 1 más logaritmo en base a de x sub 2 es el logaritmo en base a de la suma de ambos. Vamos a verlo con un ejemplo. Fijaos, si tenemos que el logaritmo decimal de 2 es esto y el logaritmo decimal de 3 es este otro resultado de aquí, fijamos, nos piden hallar sin calculadora el logaritmo decimal de 6. Bien, pues tenemos que descomponer 6 en factores que ya conozcamos. Como tenemos el de 2 y tenemos el de 3, pues es tan sencillo como decir, pues 6 es 2 por 3. Como sabemos la propiedad que es bidireccional, pues sabemos que el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 es lo mismo que esto. Por lo tanto, lo ponemos en forma de suma y ya simplemente sumando tendríamos el logaritmo de 6 que podéis comprobar con vuestra calculadora. Esto os lo voy a dejar ya para que lo comprobéis, el B, vosotros mismos, le dais al pause y lo comprobáis, tiene el mismo concepto. Vamos con el 5. El logaritmo de una división es la resta de los logaritmos del dividendo y del divisor. En este caso es la misma definición que anterior, pero en lugar de suma, resta y en lugar de producto, cociente. Recordar que el logaritmo tiene que tener la misma base para que podamos aplicar esta propiedad. Bien, de nuevo conociendo lo mismo que antes, nos piden que hayamos en calculadora el logaritmo de 0,5. 0,5 es un medio. Un medio, ya lo tenemos. 1 entre 2 podríamos hacer logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. El logaritmo de 1, aunque no nos lo sabemos en el enunciado, sí que lo sabemos, porque el logaritmo de 1, recordamos la propiedad que el logaritmo de 1 siempre va a ser 0, porque cualquier número, en este caso sería decimal, pero cualquier número elevado a 0 es 1. Siempre que tengamos en el argumento un 1, el exponente va a ser 0, es decir, el logaritmo va a ser 0. De ahí que esto sea un 0, ¿vale? Quede claro. Ya simplemente sustituimos y lo tenemos. Para 250, pues lo mismo. Lo que pasa es que 250 va a ser, en lugar de 250, tenemos que poner 1000 partido por 4. ¿Por qué? Porque buscamos tener doses. Doses y los dieces, que también los logaritmos decimales son inmediatos. Entonces, 250 es 1000 partido por 4. Logaritmo decimal de 1000 es 3, porque claro, tenemos logaritmo de 1000, fijaos, 10 elevado a x, supongamos que esto ponemos que es x, 10 porque la base es 10 porque no aparece, elevado a x es 10 elevado al cubo, ¿no? Porque 1000 es 10 elevado al cubo. Pues x es 3, por lo tanto el logaritmo ya sabemos que vale 3, ¿vale? Esto es importante, que quede claro. 3. Y el logaritmo de 4 ya lo sabemos, porque el logaritmo de 4 es 2 por 2. Aplicamos la propiedad anterior de la suma, aquí la tenemos, y ya lo tenemos resuelto.
Os dejo este para que lo penséis vosotros mismos, es simplemente aplicar la resta. Siguiente propiedad. El logaritmo de una potencia es el producto del exponente por el logaritmo de la base. Y esta propiedad nos va a ayudar muchísimo en muchísimos ejercicios. Es decir, si yo tengo el logaritmo de cualquier base de un número elevado a otro, este exponente puede pasar delante. Y aquí voy a decir algo muy importante con lo que os soléis equivocar. No es lo mismo, y esto lo voy a hacer en una diapositiva aparte, no es lo mismo tener logaritmo de, voy a poner el mismo ejemplo que teníamos antes, de 2 elevado a 2, que tener logaritmo de 2, todo ello elevado a 2, o que también se suele poner así, ¿vale? Si el exponente a lo que está afectando es al logaritmo, ¿vale? En este caso, el exponente de esto que tengo aquí señalado, estos dos casos es lo mismo, ¿vale? Si el logaritmo está elevado al cuadrado, entonces ahí no. Lo que a mí me importa es que lo que esté elevado al cuadrado es el argumento, lo de dentro del logaritmo, ¿vale? Cuidado, es importante porque esto no es lo mismo, no lo es, ¿vale? Esto no es lo mismo que esto. En estos dos casos sí. ¿Vale? Que quede claro. ¿Bien? Vale. En este caso el exponente afecta al argumento. Bien, pues fijaos. 1024, pues lo único que tenemos que hacer es factorizar. Y 1024 es 2 elevado a 10. Simplemente el 10 va a pasar delante, fijaos, porque lo que está elevado al 10 es lo de dentro del logaritmo, y ya lo tenemos. 10 por todo esto, ya tenemos el valor del logaritmo de 1024. Haríamos exactamente lo mismo con 81, en este caso con el 3, y 0,125 pues también es sencillo, primero lo podemos poner en forma de fracción. 125 es 5 al cubo, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que poner logaritmo 3 por logaritmo de 5 y el logaritmo de 1000, que era el denominador, porque aplicamos la propiedad de la resta, es 3. Ahora a mí 5 no lo puedo poner como tal, porque yo lo que conozco es 2 y 3. Por lo tanto, 5 lo puedo poner como 10 partido por 2. Recordad que con logaritmos decimales siempre quiero tener dieces, porque los dieces son automáticos, ¿no? El logaritmo de 1000 ya hemos dicho que era 3. El logaritmo decimal de 1000 es 3, ¿vale? Así que siempre buscamos tener dieces o potencias de 10. Bien, entonces aquí ya tenemos 10 partido por 2 menos 3. Y aquí ya tenemos, claro, porque 10 partido por 2, aplicamos de nuevo la definición de la resta y ya simplemente es aplicar. Dadle al pause y comprobad todas las cuentas que haya quedado bien claro. Más ejemplos. Hay el valor de x en esta expresión. Fijaos la expresión que tenemos. X es igual a, bueno, pues una fracción con unas potencias enormes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tomando logaritmos. Siempre en todas las ecuaciones, igual que habíamos hecho durante toda la educación secundaria, todo lo que hagamos en un lado lo tenemos que hacer en el otro, ¿de acuerdo? Así que no va a ser muy complicado. Tomamos logaritmos, porque en este tipo de ecuaciones tomamos logaritmos. Entonces vamos a poner todo esto con un logaritmo y la x con un logaritmo. Aquí lo tenemos. A continuación vamos a ir operando esto, de manera que el producto sabemos que es suma y el cociente sabemos que es resta. Por lo tanto, esto suma con esto menos esto. Vale. Ahora ya sabemos que estos exponentes que eran gigantescos los podemos poner multiplicando delante por la propiedad. Y ahora ya simplemente el logaritmo de 3, el logaritmo de 2 y el logaritmo de 5 ya nuestras calculadoras sí lo hacen, porque esto la calculadora ni siquiera se lo empieza a plantear, ¿vale? Es por eso por lo que tendréis que hacerlo con logaritmos sí o sí. Calculáis estos logaritmos con vuestra calculadora, que ya sí que los hace, logaritmo de 3, de 2 y de 5, y ya simplemente hallamos la solución de nuestra ecuación. Pero cuidado, esto que hemos hallado aquí, después de hacer los pasos, tenemos que el logaritmo de x es igual a 0,179, etc. Pero ahora tenemos que resolver la x. Y recordad, es esto elevado a esto es la x. Luego tendremos 10 elevado a este numerito es igual a x. Tendremos que aplicarlo con nuestra calculadora y ya lo tendremos. ¿Sí? No nos olvidemos. Siempre que en una ecuación tomamos logaritmos, hay que revertir el cambio al final, ¿vale? Muy importante. Bien, vamos con otra propiedad. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando partido por el índice de la raíz. Esto es evidente, puesto que si nosotros dominamos las propiedades de las potencias, siempre vamos a recordar que si tenemos
Por ejemplo, raíz enésima de x, esto es lo mismo que x elevado a 1 partido por n. Y ya con esto podemos aplicar las propiedades de los logaritmos y saber que el exponente pasa a multiplicar delante. Por lo tanto, realmente esta propiedad, aunque también conviene que la sepáis, es suficiente con que dominéis las propiedades de las potencias y la relación que tienen las potencias con los radicales, ¿sí? Os dejo aquí algunos ejemplos en los que no me voy a detener, puesto que ya lo hemos ido haciendo hasta aquí. Sí os recomiendo que le deis al pause, lo miréis y lo intentéis. Y ante cualquier duda, como siempre, contactad conmigo o con vuestros respectivos profes en el aula. Siguiente propiedad. El logaritmo de un número en una base cualquiera A es igual al logaritmo del mismo número en una base distinta B dividido por el logaritmo de la base antigua A en la nueva base B. Vamos despacito. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos este logaritmo de aquí, ¿sí? Nosotros sabemos que por la definición A elevado a I es igual a X, ¿vale? Esto de aquí. Si dos expresiones son iguales, los logaritmos de ambas en la misma base también son iguales. Fijaos, logaritmo de B de A elevado a I es igual al logaritmo de B de X. Claro, porque A elevado a I es X. Lo veis, ¿no? Esto es lógico por la definición. Simplemente hemos sustituido X por A elevado a I, ¿vale? Que es lo que teníamos aquí. Entonces, simplemente aplicando las propiedades de los logaritmos en el que el exponente pasa adelante, ya tenemos la definición, porque simplemente despejando la I, esto pasa a dividir y ya lo tenemos. En resumen, lo que os tenéis que aprender o con lo que vais a manejar es con esta fórmula de aquí. Todo lo anterior es la demostración, que conviene que la conozcáis porque no es difícil, pero esta sería la demostración. El logaritmo en base A de un número es lo mismo para cambiar de base que el logaritmo en base B de ese número partido del logaritmo en base B de la base anterior, ¿vale? La base a la que queremos cambiar, el argumento que teníamos antes y todo ello dividido por la base que teníamos antes. Lo más frecuente es que la nueva base B sea 10, porque vamos a intentar tener logaritmos decimales con los que trabajar más fluidamente. Pero también puede ser que intentemos tener logaritmos neperianos, ¿vale? Bien, aquí tenéis un ejemplo de cambio de base. Vamos a ello. ¿Cuál es mayor? ¿El logaritmo en base 7 de 10 o el logaritmo en base 7 de 5? En base 5 de 7. Para poder compararlo, tenemos que tener las mismas bases. No podemos compararlo si no tenemos las mismas bases. Por lo tanto, vamos a hacer el cambio de base. Vamos a ver. Para hacer el cambio de base, simplemente aquí tenéis todos los pasos. Yo voy a pasar directamente a la definición, ¿vale? Voy a llamar al primer número X y al segundo número Y. Y vamos a ver quién es X. X, para ponerlo en base decimal, vamos a poner logaritmo en base decimal de 10 partido del logaritmo en base decimal de 7, que era la base que teníamos antes y que la queremos cambiar. Y ahora, logaritmo en base 10 de 7 para la Y entre logaritmo en base 10 de 5. Esto lo hacemos con nuestra calculadora porque lo puede hacer fácilmente y ya podemos ver cuál de los dos números era mayor. Efectivamente, este de aquí era mayor que el primero. Y hasta aquí algunos ejercicios relacionados con las propiedades de los logaritmos. ¡Hasta luego!